Hay algo que la mayoría de las personas no quiere escuchar, pero que en el fondo ya saben. Y es esto: la razón por la que tu vida no ha cambiado no es la falta de oportunidades, no es el dinero, no es el tiempo, no es la familia que te tocó, ni el país donde naciste. La razón real, la que duele cuando te quedas solo en silencio, es que has estado construyendo sobre arena. Has estado poniendo en el centro de tu vida cosas que no tienen la capacidad de sostenerte. Y todo lo que se construye sobre una base equivocada, tarde o temprano, colapsa. Quiero que te detengas un momento y pienses en esto honestamente. Piensa en todos los planes que has hecho, en todas las versiones de ti mismo que has prometido llegar a ser, en todas las mañanas donde dijiste desde hoy todo cambia. ¿Cuántas de esas promesas se sostuvieron? ¿Cuántas veces has comenzado a construir algo con mucha fuerza al principio solo para ver cómo se va desgastando con el tiempo hasta quedar en nada? No te pregunto esto para hacerte sentir mal. Te lo pregunto porque creo que hay una respuesta a ese patrón, una respuesta que la mayoría ignora no por ignorancia, sino por orgullo. Existe una ley que opera en la naturaleza humana, algo que los grandes filósofos clásicos reconocieron antes de que existiera la psicología moderna como disciplina, y es que el ser humano necesita un centro. No es una metáfora, es una realidad estructural. Todo sistema, para funcionar con coherencia, necesita un eje alrededor del cual organizarse. Una familia sin un principio rector se fragmenta. Una persona sin un centro de valores se dispersa. Y una vida sin un fundamento trascendente, sin algo que esté por encima de los caprichos del momento, de los miedos y de los deseos inmediatos, esa vida vive en un estado permanente de crisis silenciosa. Puede que por fuera se vea ordenada, pero por dentro hay un ruido constante, una sensación de que algo falta, de que hay un vacío que no logra llenarse con ninguna cosa del mundo. Lo que quiero hablar hoy es sobre eso. Sobre qué significa verdaderamente poner a Dios en primer lugar y por qué esa decisión, cuando se toma en serio y no solo como un ritual superficial, tiene el poder de reorganizar completamente una vida. Hay que ser cuidadosos aquí porque este tema ha sido deformado por dos extremos igualmente peligrosos. Está el extremo que convierte la fe en un espectáculo de emociones sin raíces, un sentimiento que sube y baja según las circunstancias, que se agota cuando llega la dificultad real. Y está el otro extremo que convierte la fe en una obligación rígida, en una carga de reglas y culpa que aplasta al ser humano en lugar de liberarlo. Ninguno de esos extremos es lo que voy a hablar. Voy a hablar de algo más profundo, más antiguo y más real que ambos. Poner a Dios en primer lugar no es un acto religioso en el sentido superficial del término, es un acto de ordenamiento interior. Es reconocer que hay una fuente de sabiduría, de fuerza y de propósito que es superior a tu propia mente. Y que cuando te alineas con esa fuente, algo cambia en ti que no puede explicarse únicamente en términos racionales, aunque la razón también lo confirme. Déjame explicarlo desde la psicología. Uno de los conceptos más estudiados en el comportamiento humano es el de la jerarquía de valores. No los valores que decimos tener, sino los que revelamos a través de nuestras acciones cotidianas. Lo que más priorizas, lo que más proteges, lo que más te duele perder, eso es lo que realmente está en el centro de tu vida. Y el problema no es solo moral, es práctico. Cuando pones en el centro de tu vida cosas que son contingentes, cosas que pueden perderse, que cambian, que dependen del azar o de la voluntad de otros, tu paz y tu estabilidad quedan a merced de esas mismas cosas. Si tu centro es el dinero, vivirás en ansiedad porque el dinero puede perderse. Si tu centro es el reconocimiento de los demás, vivirás en esclavitud porque el juicio de los demás es caprichoso. Si tu centro es una persona, vivirás en miedo porque las personas se van, cambian o mueren. Ninguna de esas cosas tiene la capacidad de ser un centro porque ninguna de ellas es incondicional. La sabiduría antigua, la que encontramos en los textos que han sobrevivido milenios, no por moda sino por verdad, apunta siempre hacia lo mismo. El ser humano solo encuentra estabilidad cuando se ancla en algo que lo trasciende. Y eso no es una limitación de la libertad humana, es su condición de posibilidad. Porque, paradójicamente, la verdadera libertad no viene de no tener límites, viene de estar anclado en el lugar correcto. Piensa en un árbol. Un árbol con raíces profundas puede crecer hacia arriba sin miedo, puede extenderse, dar frutos, soportar vientos fuertes, porque su crecimiento está sostenido desde abajo. Un árbol sin raíces puede parecer hermoso por un tiempo, pero cualquier tormenta lo derriba. La fe real, la que emerge de una relación genuina con Dios, funciona exactamente así. No te ata, te enraiza. Y al enraizarte, te libera para crecer de maneras que de otra forma serían imposibles. Ahora quiero hablar de algo que se menciona poco en estas conversaciones. Se habla mucho de la paz que trae la fe, del consuelo en los momentos difíciles, y todo eso es real.
Pero lo que menos se menciona es el efecto de la fe en la claridad de propósito y en la capacidad de acción. Porque hay algo que ocurre cuando una persona genuinamente pone a Dios en el primer lugar de su vida, deja de dispersarse. Y la dispersión es uno de los enemigos más devastadores del crecimiento humano. La mente humana tiene una capacidad ilimitada de justificación. Podemos convencernos de casi cualquier cosa si nos lo proponemos. Podemos racionalizar la pereza, la cobardía, la deshonestidad, el conformismo, pero cuando hay un principio superior al que uno se ha comprometido, cuando hay una fuente de verdad que está por encima del propio ego, esa capacidad de engañarnos a nosotros mismos se reduce. No desaparece porque somos humanos y la naturaleza humana no cambia de golpe. Pero hay un nuevo referente, hay una brújula que no gira según el viento del momento. Los grandes pensadores de todas las tradiciones han reconocido esto. La virtud no es solo un ideal ético abstracto. Es una práctica que requiere de un marco, de un norte. Y cuando ese norte es Dios, cuando las decisiones cotidianas se filtran por la pregunta de qué es lo correcto, no solo para mí, sino en términos de un bien mayor, la vida empieza a alinearse de maneras que sorprenden incluso al que las vive. Quiero que recuerdes, si puedes, un momento en tu vida donde sentiste que ibas por el camino correcto. No necesariamente un momento feliz, sino un momento de claridad, donde sabías, sin necesidad de que alguien te lo confirmara, que estabas haciendo lo que debías hacer. Esa sensación, esa claridad interna, es uno de los frutos de vivir en alineación con algo más grande que uno mismo. Y no llega por accidente, llega cuando el orden interior está bien puesto. Ahora, seré directo contigo sobre algo que la mayoría de los mensajes inspiracionales omiten. Poner a Dios primero no significa que la vida se vuelve fácil, significa que la dificultad deja de romperte. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El sufrimiento no desaparece de la vida de quien tiene fe. La pérdida, el fracaso, la incertidumbre siguen siendo parte de la experiencia humana. Lo que cambia es la capacidad de atravesar esas cosas sin que te destruyan. Porque cuando tienes un fundamento que no depende de las circunstancias adversas pierden su poder de definirte. Y esto tiene consecuencias muy concretas en lo que llamamos éxito. Porque el éxito real, no el que se muestra para impresionar a otros, sino el que se vive en la intimidad, el que te permite mirarte a los ojos y sentir que has vivido bien, ese éxito requiere de una solidez interior que no puede fabricarse artificialmente. Puede aplazarse, puede simularse por un tiempo, pero no puede sostenerse sin un cimiento verdadero. Hay personas que logran muchos objetivos materiales y sin embargo sienten un vacío profundo. Hay personas que han acumulado reconocimiento, comodidades, posiciones de poder, y que en privado viven en una angustia sorda que no saben cómo nombrar. Y hay personas que tienen muy poco en términos materiales, pero que irradian una paz, una fortaleza y una alegría que no tiene explicación lógica desde afuera. La diferencia, en la mayoría de los casos, no es lo que tienen. Es desde dónde viven. Es si hay o no un centro real en sus vidas. Quiero hablar ahora del crecimiento personal desde este ángulo, porque creo que es donde este mensaje se vuelve más práctico. El crecimiento humano genuino tiene dos dimensiones que necesitan estar conectadas: la dimensión del esfuerzo humano y la dimensión de la apertura a algo mayor. Cuando solo hay esfuerzo humano sin apertura trascendente, el crecimiento se vuelve agotador, competitivo y frágil. Siempre hay algo que alcanzar, pero nunca hay suficiente. Siempre hay alguien más que parece ir adelante. La vida se convierte en una carrera sin meta real. Cuando solo hay apertura espiritual sin esfuerzo humano, la fe se convierte en evasión. En una forma de no responsabilizarse, de esperar que algo externo resuelva lo que solo la acción propia puede resolver, eso tampoco funciona. La integración de ambas dimensiones es lo que produce personas extraordinarias. Personas que trabajan con disciplina y constancia, pero que no llevan el peso del mundo sobre los hombros porque saben que no están solos. Que toman decisiones con valentía, pero que no se destruyen cuando se equivocan porque su identidad no depende de sus resultados. Que pueden pedir perdón, corregir el rumbo y seguir adelante sin que un error los defina para siempre. ¿Sabes por qué eso es tan poderoso? Porque el miedo al fracaso es uno de los frenos más grandes del potencial humano. Muchas personas no intentan cosas grandes no porque les falte capacidad, sino porque les falta la red de seguridad interna que les permita arriesgarse sin terror. Y esa red de seguridad no la da el dinero, no la da el éxito pasado, no la da la opinión de los demás. La da saber que independientemente del resultado, hay algo que no puede quitarte, algo que no se pierde cuando fallas. Eso es lo que da la fe real.
No la garantía de que todo saldrá bien según tus planes, sino la certeza de que tú mismo, como persona, estarás bien incluso cuando los planes fallen. Permíteme hablar de la oración, no como un ritual automático, sino como una práctica de alineamiento. Hay algo que ocurre cuando una persona se detiene, en silencio, y orienta su pensamiento hacia Dios con honestidad. No con las palabras que se supone hay que decir, sino con la verdad de lo que está viviendo. Esa práctica tiene un efecto que va más allá de lo espiritual en el sentido estricto. Tiene un efecto en la mente. Te obliga a salir del ruido constante, a ser honesto contigo mismo, a nombrar lo que te preocupa, lo que quieres, lo que temes. Y en ese espacio de honestidad, con frecuencia emerge una claridad que no llegaba mientras seguías corriendo. Las tradiciones contemplativas de todas las culturas, desde los estoicos griegos hasta los grandes sabios de otras latitudes, han reconocido que el silencio interior no es un lujo, es una necesidad. Que la persona que nunca se detiene, que nunca hace el ejercicio de mirarse adentro, que vive en un estado constante de reacción a lo que pasa afuera, esa persona no está viviendo, está siendo vivida por las circunstancias. Y no puede haber crecimiento real desde ese lugar. Poner a Dios primero entonces implica también recuperar ese espacio interior. Implica tener momentos del día donde lo más importante no es producir, no es resolver, no es avanzar en el sentido externo, sino conectar, estar presente, escuchar. Y eso que parece una pérdida de tiempo desde la lógica de la productividad inmediata, es en realidad lo que sostiene la productividad a largo plazo. Porque quien está conectado con su centro actúa desde la claridad. Quien está desconectado actúa desde la reacción. Y hay una diferencia abismal entre las consecuencias de cada uno. Quiero también decirte algo sobre el perdón, porque es uno de los temas que más define si una persona puede crecer o si queda atrapada. Uno de los efectos más concretos y comprobados de vivir con una orientación genuina hacia Dios es la capacidad de perdonar. No porque sea fácil, sino porque cuando comprendes que tú mismo eres imperfecto y que has sido perdonado de tus propias fallas, el resentimiento pierde su justificación absoluta. El resentimiento es uno de los pesos más destructivos que un ser humano puede cargar. No daña a quien lo originó, te daña a ti, te congela en el pasado, te roba energía que debería ir al futuro. Y liberarse de él no es un acto de debilidad ni de ingenuidad. Es uno de los actos más inteligentes y valientes que un ser humano puede hacer. Las personas que crecen, que realmente avanzan en la vida, no solo en lo material sino en lo humano, son personas que han aprendido a soltar, a procesar el dolor sin quedarse viviendo en él. Y esa capacidad de soltar, de continuar, de reinventarse después de las pérdidas, es directamente proporcional a la fortaleza del centro interior, a la profundidad de la raíz. Estamos llegando al final de esta conversación y quiero dejarte con algo que espero que se quede contigo mucho tiempo después de que termines de escuchar esto. No te estoy pidiendo que seas perfecto. No te estoy pidiendo que de repente todo en tu vida esté en orden. Lo que te estoy diciendo es que hay una diferencia fundamental entre una vida construida desde adentro hacia afuera y una vida construida desde afuera hacia adentro. La primera empieza por el centro, por preguntarte quién eres realmente, para qué estás aquí, qué tipo de persona quieres ser y qué le importa a Dios de tu vida. Y desde esa claridad construye todo lo demás, las relaciones, el trabajo, las metas, los hábitos. La segunda, que es la que la mayoría sigue sin darse cuenta, empieza por lo externo. Por lo que otros esperan, por lo que parece exitoso, por lo que da reconocimiento, y desde afuera hacia adentro nunca llega a ningún lugar real. La grandeza, en el sentido más profundo de esa palabra, no es la que se mide en lo que tienes o en el lugar que ocupas, es la que se mide en la calidad de lo que eres cuando nadie te está mirando, en la honestidad con la que vives, en el amor con el que tratas a los demás, en la valentía con la que enfrentas lo que te corresponde enfrentar. Y esa grandeza no se fabrica con técnicas ni con métodos. Se cultiva desde adentro, desde un centro que es firme, y ese centro es Dios. No sé en qué punto de tu vida estás hoy. No sé si estás en un momento de crisis o en uno de relativa calma. No sé si llevas años buscando respuestas o si esta es la primera vez que te detienes a pensar en esto seriamente. Pero lo que sí sé es esto: el momento de poner en orden las prioridades no es cuando todo esté perfecto. Ese momento es ahora, porque la vida no espera. Los años pasan, y lo que no se planta hoy no puede cosecharse mañana. Pon a Dios en primer lugar, no como una idea bonita, como una decisión diaria, concreta, vivida en los detalles pequeños, en la honestidad cuando nadie te obliga a hacerlo, en la gratitud cuando sería más fácil quejarse,
En el servicio cuando sería más cómodo ignorar. En la perseverancia cuando todo grita que te rindas. En el perdón cuando el orgullo dice que no. Eso es lo que significa. Y cuando eso se vuelve el eje de tu vida, cuando Dios es realmente el primero y no el que aparece en los momentos de desesperación y luego se olvida en los de comodidad, algo cambia. No de golpe, no con música de fondo y efectos especiales, sino de a poco, en silencio, desde adentro. Y un día te despiertas y eres una persona diferente, no una persona sin problemas, sino una persona que puede con ellos. Y eso, en última instancia, es lo que todos estamos buscando.